Bienvenidos a todos a este foro sincrónico, en el que abordaremos los orígenes de la psicología social, política y comunitaria, centrándonos especialmente en el contexto europeo y en los acontecimientos históricos que marcaron su consolidación. Este grupo está conformado por 5 participantes, los cuales son Daniela Rodríguez, Vanessa Calderón, Jenny Rosado, Sailet Díaz y mi persona, Jeris Manosalva. Hola, ¿cómo están? Soy Sailet Díaz y en el día de hoy les vengo a hablar sobre el surgimiento de la psicología social experimental. Inicialmente, el surgimiento de la psicología social experimental en la Europa de posguerra no puede comprenderse sin considerar el impacto histórico y social de la Segunda Guerra Mundial. Las atrocidades perpetradas bajo sistemas totalitarios provocaron una crisis ética e intelectual que condujo a poner en duda la conexión entre individuo, autoridad y colectivo. En este marco, el método experimental se estableció como una estrategia para investigar de forma objetiva fenómenos tales como la conformidad, la influencia social y la obediencia, con el objetivo de analizar científicamente conductas que, a pesar de parecer irracionales, estaban profundamente condicionadas por el ambiente social. Además, esta perspectiva mostraba una posición epistemológica influida por el positivismo que favorecía la medición y el control como medio de asegurar la validez en términos científicos. Bueno, escuchando esta introducción y explicación de nuestra compañera Sailet, me surge la siguiente pregunta. ¿Por qué fue tan importante el método experimental en la posguerra? Buenas noches, mi nombre es Jenny Lorena Rosado Olivella. Me complace responderle la pregunta a mi compañera Jeris. Después de la Guerra Mundial, el método experimental se convirtió en un pilar fundamental para el avance científico. Gracias a él hubo grandes logros en medicina, tecnología y psicología. Se desarrollaron tratamientos y vacunas, que surgieron innovaciones como el radar y las computadoras, y se entendió mejor el comportamiento humano. El método experimental permitió obtener evidencia empírica para tomar decisiones informadas y seguir innovando. También el método experimental fue importante en la posguerra tras 1945. Fue fundamental para reconstruir la base científica y tecnológica, permitiendo validar teorías mediante pruebas rigurosas. Controlaron variables para obtener datos fiables y acelerar la innovación industrial y médica. Su rigor ayudó a superar la incertidumbre de la época, impulsando avances en psicología, industria y seguridad. De acuerdo a lo que dijo mi compañera, me surge una pregunta. ¿Qué argumentos implícitos sustentaban el método experimental? Cordial saludo, compañeras. El día de hoy voy a dar respuesta a la pregunta que me realizó mi compañera Sailet. Bueno, yo pienso que el método experimental en ese momento partía de la idea de que el comportamiento podía analizarse como algo controlable y mediable, casi algo independiente del contexto. Se creía que mientras más hubiera control en el laboratorio, más objetiva sería la explicación. Pero ahí había un supuesto implícito fuerte, que el contexto histórico y político no afectaba directamente lo que se estaba estudiando, cuando en realidad sí lo hacía. Y precisamente por eso después surgen críticas desde la psicología política y comunitaria que comienzan a cuestionar esa supuesta neutralidad científica. Compañera, tengo duda con esta pregunta. ¿Qué críticas surgieron después? Apreciada doctora, yo soy Daniela y vengo a darle respuesta a la pregunta que hizo mi compañera Jenis. Después de la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de la psicología social, especialmente la experimental, estuvo acompañado de las múltiples críticas en el contexto europeo, aunque gran parte del desarrollo disciplinar se desplazó hacia los Estados Unidos. Europa vivió un proceso de reconstrucción teórica que cuestionó tanto los fundamentos epistemológicos como la orientación ideológica de la psicología social dominante. Aparecieron críticas de ideología relacionadas con el papel de la psicología social en la posguerra. Algunos intelectuales europeos consideraron que la disciplina había servido en ciertos casos para formar el control social y la adaptación y el mantenimiento. En segundo lugar, emergieron críticas epistemológicas que dieron orígenes a corrientes alternativas dentro de Europa como la psicología social y crítica. Estas corrientes rechazaron la idea del conocimiento psicológico fuera neutral o universal. Se argumentó que todo conocimiento
surgieron fuertes críticas del método psicológico social en Norteamérica. Investigadores europeos señalaron que el uso excesivo del laboratorio descontextualizaba los fenómenos sociales y reducía la complejidad histórica y cultural en los procesos colectivos. Esto quiere decir que en el marco de la Segunda Guerra Mundial existieron muchas críticas relevantes y no estaban de acuerdo con las teorías que planteaban los pensadores del momento. Y que aunque Europa no vivió de plano la guerra porque fue trasladada a los Estados Unidos, fue de los principales afectados y los principales críticos surgieron de la Europa. Muchas gracias. Como conclusión, podemos afirmar que la psicología social experimental surgió como respuesta a una crisis histórica profunda, buscando explicar científicamente fenómenos colectivos complejos. No obstante, el desarrollo posterior de la psicología política y comunitaria evidenció la necesidad de ampliar el enfoque metodológico e incorporar una mirada crítica frente a las condiciones sociopolíticas que influyen en el comportamiento humano. Muchas gracias. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a este foro sincrónico. Espero que la información prestada haya sido de mucha relevancia. Muchas gracias.